Bueno, gracias a ti, Fernando. Gracias también a la Escuela de Organización Industrial que, apoya, sponsoriza este evento y con la cual participo habitualmente en másters, o sea que me resulta una casa familiar. Y luego gracias a todos ustedes que siguen aquí a la hora que teníamos que estar terminando, lo cual pues es un supone, un reto y bueno, pues yo voy a intentar en el poco tiempo que me queda ser breve, ir a los puntos clave. Creo que al final lo importante es que nos quedemos con las ideas fundamentales de lo que es la política comunitaria. Vamos a ver si... Bien. Bueno, hay una idea fundamental del ámbito de la política comunitaria de infraestructuras y es que básicamente lo que podemos decir es que inicialmente en los tratados de la Unión Europea, tal como nos había comentado inicialmente Fernando en su primera ponencia, la política de transportes surge como una política, de servicio de transportes, como una política necesaria a cumplir, pero se habla únicamente de servicios y se deja completamente de lado las infraestructuras, ¿no? Este es uno de los problemas, vamos a situarnos, de los problemas fundamentales que tiene esta política. Es decir, el hecho de que desde un principio se considera que los servicios tienen que liberalizarse, que cualquier empresa de un país puede operar en cualquier país comunitario, pero no se considera que para ello es necesario dotar a Europa de una red de infraestructuras homogénea, ¿no? Bueno, a todo ello llegamos nada más y nada menos que al año 1992. ¿Qué es lo que ocurre en el año 92? Pues básicamente que lo que se da cuenta la Unión Europea es que es muy difícil establecer un mercado interior en el que no haya una cierta política de infraestructuras común. Hasta entonces, la política de infraestructuras había quedado en manos básicamente de los Estados miembros. El problema fundamental de esa política es que los Estados miembros, en muchas ocasiones, no tienen incentivos para crear redes a nivel europeo, sino más bien de crear redes nacionales. ¿Qué hace eso? Pues que al final, en las fronteras de los Estados miembros, no haya una buena conexión y, por lo tanto, sea complicado que el mercado interior funcione de manera razonable, ¿no? Junto a ello, es decir, lo que se hace cuando se aprueba esto es básicamente se aprueba la política de redes transeuropeas, aunque manteniendo la competencia de los Estados miembros. ¿Esto qué significa? Que hoy en día la Unión Europea no puede obligar a España y a Francia a que construyan, por ejemplo, una infraestructura ferroviaria uniendo Aragón con el sur de Francia, porque eso es competencia de los Estados miembros. Lo que sí hace la Unión Europea es fomentar una integración de las redes a través, por un lado, de la creación de la política comunitaria de infraestructuras y, por otro lado, y más importante, a través de la dotación de una serie de instrumentos financieros de los cuales voy a mencionar posteriormente. Bueno, esta política de infraestructuras, al final, su objetivo es crear una unión de países cohesionada que dé lugar a un mercado interior. En el fondo, yo suelo comparar mucho el problema de la infraestructura en Europa con el problema que hay ahora mismo con las diferentes políticas fiscales de los Estados. Es decir, es totalmente inviable crear una moneda única si no hay un control de las políticas fiscales de los Estados miembros muy riguroso. Yo podría trasladar este mismo comentario, es decir, es imposible crear una Unión Europea con un mercado único si no existe una cierta política de infraestructuras común y específicamente que se le deje a la Unión Europea la posibilidad de multar a los Estados miembros que no hagan por cohesionarse entre sí, por construir esas infraestructuras que pueden no tener un interés nacional, pero sí un interés comunitario. Los tres objetivos son los que figuran aquí. En primer lugar, como ven ustedes, la interconexión de las distintas redes. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que nace como un conjunto de estados federales, pero dentro de un país común, y, por tanto, con una red de infraestructuras cohesionada, Europa no nace así. Europa nace de un conjunto de redes nacionales, cada una independiente de la otra y sin ninguna conexión entre ellas, ¿no? Entonces, esa es la primera idea. La segunda es favorecer la interoperabilidad. ¿Qué quiere decir la interoperabilidad? Pues, básicamente, que los sistemas de un país y otro puedan ser comunes. Es decir, en el caso más común del sistema interoperable es el caso ferroviario, que un ferrocarril
que sea español pueda circular por toda la infraestructura europea, lo que ahora mismo supone serios problemas, ¿no? Y finalmente, y este es un tercer aspecto muy importante, es el enlace y la conexión con las regiones periféricas, una de las cuales es España. Uno de los problemas de la Unión Europea, precisamente, y lo estamos viendo ahora mismo con los grandes problemas que está teniendo el euro, es precisamente la falta de competitividad de las regiones periféricas. La política de infraestructuras de la Unión Europea ha utilizado la infraestructura no únicamente como un modo de cohesionar desde una perspectiva del transporte, sino también como una manera de promover la convergencia de las regiones periféricas en comparación con Europa, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a comentar algo de la política de infraestructuras. Entonces, la política de infraestructuras hay que partir de la base de que la Unión Europea no tiene ninguna potestad en decidir qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Entonces, ante ello, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Pues básicamente vamos a decir qué es lo que nos gusta. Entonces, para decir qué es lo que nos gusta, vamos a establecer un doble esquema. Por un lado, un esquema que se llama el esquema de la definición de una red global. Esa red global supone en todas las infraestructuras existentes, planificadas o que deberían existir, que la Unión Europea considera que tienen una influencia no únicamente a nivel nacional, sino a nivel comunitario. Entonces, en el mapa lo pinta unos mapas que les mostraré posteriormente. Es más, vamos a ver si los tengo aquí. Esto efectivamente sería un ejemplo de lo que la Unión Europea considera como la red global. Básicamente, las carreteras, las que están en amarillo continuo, son las ya construidas en el momento en que se hicieron estos mapas. Las de punto son las que en su momento no estaban construidas, y aquí tienen ustedes la ferroviaria, ¿no? Eso sería básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la Unión Europea considera que esa es su red y que por lo tanto va a ser en gran medida la red a la que puede dar ayudas o a la que puede tener un interés fundamental, ¿no? Junto a ello, ¿cuál es otro de los aspectos claves? Es la definición de una serie de orientaciones de proyectos prioritarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Unión Europea al final tiene que canalizar una financiación, explicaremos posteriormente, básicamente a través del FEDER, el Fondo de Cohesión, la línea TEN. Y para ello, pues obviamente el tener una red tan amplia, sin unos criterios de priorización claros, resulta complicado. Ante ello surge el decir, oiga, dentro de esta red que estamos hablando, de la red global, ¿qué proyectos en cada momento le interesa a la Unión Europea fomentar de manera primordial? Ante ello surge lo que son las orientaciones de proyectos comunitarios. Entonces, esas orientaciones, como veremos, se iniciaron justo un año después de aprobarse la política de infraestructuras en Maastricht en el año 1992 y se ha ido adaptando posteriormente. De momento ha habido únicamente una revisión, esta revisión que es en el año 2004, que es la que está ahora mismo en vigor, y en la actualidad estamos en un momento muy importante porque estamos en una nueva revisión de lo que es el proceso de redes transeuropeas, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Aquí tienen, por ejemplo, este mapa, fue el primer mapa de proyectos prioritarios que se pintó en la cumbre de Essen, en el año 1993. Entonces, básicamente lo que hicieron fue todos los Estados miembros, sobre la base de una propuesta llevada a cabo por un comité específico que determinó una serie de proyectos, los Estados miembros intervinieron y propusieron a su vez una serie de proyectos prioritarios, que son los que tienen ustedes pintados allí. Ven que dentro de esos proyectos, en verde tienen el ferroviario, en amarillo tienen carretera, tienen en algún caso algún aeropuerto, como es el caso del aeropuerto de Malpensa, y si se fijan, todos ellos tienen una misión de interés comunitario más que nacional. Por ejemplo, fíjense ustedes en la conexión entre Francia y Portugal. En el fondo, esta vía de aquí a España no le resulta tan atractiva como otros proyectos y, sin embargo, tiene un interés comunitario porque la Unión Europea considera que es la conexión de Portugal con Francia. Lo mismo ocurre con la conexión, por ejemplo, de España con Portugal de norte a sur. Bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de aplicar esta política, y muy resumidamente, llegamos al año 2003. Entonces, en el año 2003, la Comisión se pregunta, ¿hemos tenido éxito con la política de redes transeuropeas? Y específicamente, ¿cuál ha sido el éxito en los proyectos prioritarios? Entonces, se encarga un estudio y se concluye que los resultados son bastante pobres, bastante por debajo de lo esperado.
Por un lado, porque solo se ha realizado un 20%, como ven ustedes aquí. Y luego porque hay problemas, sobre todo en las fronteras. Al final, la Unión Europea no ha conseguido tener o crear incentivos suficientes para que los Estados miembros inviertan en proyectos transfronterizos. Luego les pondré a ustedes un mapa que les demostrará eso. Yo recuerdo hace unos años que estuve asesorando al Ministerio de Fomento en una comisión paritaria hispano-francesa y nos fuimos a una reunión allí para intentar convencerles de la necesidad de construir un túnel ferroviario y, bueno, digamos, un corredor ferroviario y de carretera comunicando España con Francia, y el que nos recibió allí, que se llamaba Manuel Fernández, nos dijo que hablaba perfecto español y que nos dijo que era hijo de inmigrante español, nos explicó que Francia no tenía ningún interés en conectarse con España, que obviamente los recursos que los quería dedicar para conectarse con el resto de los países de Europa y que solo contemplaba una conexión a través de España, 2 conexiones a través de España, que son las 2 existentes, es decir, Irún y la Junquera, pero que el resto no había que hacer nada. Digamos, eso yo estuve presente en esa reunión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en muchos casos no existe realmente, al final, como la capacidad inversora es de los Estados miembros, no es de la Unión Europea, pues los Estados miembros quieren decidir y dedicar los recursos financieros a lo que les dé más votos, no a lo que le viene mejor desde una perspectiva de la Unión Europea, ¿no? Bueno, otras causas del fracaso, como ven ustedes aquí, son la insuficiente financiación, falta de coordinación y la falta de entendimiento entre Estados miembros, ¿no? Bueno, entonces a todo ello este análisis da lugar a una reforma de lo que es la política de redes transeuropeas que básicamente se resume en esta decisión, vamos a ver, en esta decisión 884-2004 para el desarrollo de redes transeuropeas y que básicamente lo que hace es continúa con esa política ampliándola, incorpora a los nuevos Estados miembros, incorpora las autopistas del mar, que básicamente son corredores marítimos de corta distancia a fin de descongestionar las carreteras, introduce, muy importante, y lo explicaré más en detalle posteriormente, la figura del coordinador europeo, introduce también una declaración de interés europeo, de tal manera que proyectos de especial interés puedan obtener mayor grado de cofinanciación, e incorpora 30 ejes, ¿no? La figura del coordinador europeo ha sido uno de los aspectos que mayor éxito ha tenido en la política de redes. ¿Qué consiste el coordinador europeo? Bueno, pues básicamente es una figura nombrada por la Comisión. Existen actualmente 8 personas, generalmente suelen ser exministros de fomento, de transportes de diferentes países, gente con gran capacidad de relación política, pero también, digamos, con carreras pues, que han estado en alto nivel en sus países y ahora pues, dejan de estarlo, pero que tienen gran capacidad de relación. La idea de estos coordinadores es que faciliten el entendimiento entre los Estados miembros. Desde una doble perspectiva. Por un lado, el ver cómo se pueden eliminar las posibles trabas a que las redes transeuropeas se realicen tal y como la Unión Europea quiere, y por otro lado, facilitar la estructuración financiera. Como les comentaré posteriormente, la figura del coordinador europeo ha sido evaluada como una de las más positivas de lo que ha sido la reforma de la política de redes transeuropeas. Bueno, este es el mapa que actualmente, el mapa de proyectos prioritarios que actualmente, reina en Europa hasta que las nuevas orientaciones se aprueben. Están ahora mismo en marcha. Yo creo que de aquí a un periodo de un año aproximadamente tendremos una nueva lista de proyectos. Si ven esta comparación con los proyectos de Essen, lo que se dan cuenta es de que hay una diferencia importante, ¿no? Aquí vemos que ya se ha ido más hacia un concepto de red y todavía se quiere ir más, como les iré comentando. También vemos que ha habido una expansión muy importante hacia países que en ese momento no se encontraban en la Unión Europea. Y sobre todo lo que también nos llama la atención es cómo aparece la figura de las autopistas del mar. Bueno, estos proyectos prioritarios son unos proyectos concretos que tienen una numeración concreta y que tienen un coordinador europeo específico encargado de sacarlos adelante. De hecho, si están ustedes interesados en el tema, les aconsejo que vayan a la página web de la Comisión sobre redes transeuropeas de transporte y ahí tendrán los informes específicos de cómo marcha cada uno de los proyectos, ¿no? Por lo tanto, como a todo el mundo le suele interesar qué es lo que pasa en mi pueblo, pues si usted es de Salamanca pues entra allí y ve el nivel de desarrollo que ha tenido el proyecto hasta un nivel determinado, ¿no? Bueno, estos son los mapas y les voy a mostrar a ustedes de los proyectos que afectan a España.
El primer proyecto es el proyecto prioritario número 3, que básicamente lleva el título de el ferrocarril de alta velocidad del sudeste de Europa. Y básicamente contempla la conexión entre la red ferroviaria francesa, que se supone que es una red ya conectada con las otras redes de Europa, con la península ibérica, ¿no? Entonces, este mapa ya es un poco antiguo. Aquí aparecen en rojo más oscuro los tramos que están ya completos. Aquí en teoría en construcción, como ven ustedes, estos ya están completos. Este mapa es de hace un año, una cosa así. Es el último que se ha publicado en la página web. Entonces, básicamente lo que ven que apuesta la Unión Europea es por una doble conexión de Madrid con Lyon y de Madrid con París, en un caso a través de Figueres y en otro a través de Irún, ¿no? Y posteriormente la conexión con Portugal. Bueno, pues ¿esto qué es lo que ha dado lugar? Pues, por ejemplo, a que al tratarse de este proyecto, la línea Madrid-Barcelona, de un proyecto prioritario, se haya podido canalizar un porcentaje de financiación comunitaria muy elevado. En el caso de la línea Madrid-Barcelona, no me sé las cifras exactamente, pero sé que la financiación comunitaria ha estado por encima del 50%. Conclusión que sacamos de esto: sin financiación comunitaria, desarrollar una red de alta velocidad va a ser algo muy complicado, ¿eh? Y, de hecho, yo siempre digo que esto, en lugar de inaugurarlo la ministra o tal, lo que debería inaugurarlo es el comisario de Transportes de la Unión Europea, que ha sido el principal financiador de esta obra, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes, este mapa lo extraí ayer porque precisamente estuve viendo los informes del coordinador europeo que está evaluando el desarrollo de este proyecto. Entonces, aquí lo que ven ustedes son diferentes tramos. Estos son los que están completos, estos son los que las obras empezarán entre 2010 y 2013 y estos son los que las obras empezarán a partir del 2013. Entonces, bueno, aquí lo que nos llama la atención es dónde ven ustedes los problemas. Los problemas están en rojo, ¿eh? Entonces, pregunta, yo creo que todos lo vemos. Podemos decir en las fronteras y específicamente en la frontera con Francia. Es decir, vemos que Francia plantea la conexión entre Figueras y, digamos, y Montpellier y Lyon, etcétera, en el año 2020, ¿no? Y no digamos entre Burdeos e Irún en el año 2020. Claro, nosotros estamos hablando también de la conexión entre España y Oporto para el año 2020. O sea, no tenemos que ver únicamente Francia, sino que tenemos que vernos también a nosotros mismos. Entonces, al final vemos que efectivamente el gran problema de las redes es que al final no están siendo tan redes, sino están siendo una serie de proyectos aislados, pero que no acaban de cumplir la misión que la propia Unión Europea quiere. O sea, la Unión Europea no quiere que los Estados miembros hagan muchas cosas, lo que quieren es que se hagan redes europeas. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque les prometí a ustedes brevedad y lo voy a hacer, ¿no? Este es otro de los proyectos. Es un proyecto también que se hereda de los antiguos proyectos de Essen y lo que hace básicamente es coser Portugal y España, tanto por carretera como por ferrocarril. Como ven ustedes, lo que busca es un corredor desde La Coruña hasta Sevilla, en este caso el caso verde es carretera y el otro es ferrocarril, ¿no? Este es otro tercer proyecto, que es un proyecto muy interesante y que básicamente está orientado al transporte de mercancías. La Unión Europea está muy preocupada porque los puertos españoles y portugueses son puertos, en mucho caso, con mucho tráfico, pero con un nivel muy elevado de tráfico de tránsito. Es decir, son contenedores que se quedan y vuelven a embarcar en un barco más pequeño para repartir, pero tienen muy poca penetración a través de la península. Para ello, ¿qué es lo que contemplan? Dos puertos, Algeciras y Sines, por el equilibrio también nacional, que es muy importante en la Unión Europea, se deben de conectar a la red de mercancías y luego construir un gran túnel, ¿no? Claro, este túnel pues supone también un problema, porque, como les he dicho, Francia no muestra una actitud demasiado positiva a todo lo que sea pasar por Pirineos, excepto en estos dos lados de aquí, ¿no? Bueno, y este es el último proyecto, que es la interoperabilidad de la red ferroviaria, y que lo que intenta básicamente es adaptar la red española a los requisitos europeos, es decir, que un ferrocarril que venga de Francia o de Alemania pueda circular en la red española sin ningún problema y viceversa, es decir, que un ferrocarril español pueda entrar sin problemas en la frontera francesa, ¿no? Bueno, con esto llegamos a la situación actual, que les voy a intentar resumir. Llegamos al año 2009 y la Unión Europea sigue sin estar contenta de cómo funciona la política de infraestructuras y, por lo tanto, lanza un nuevo libro blanco, Este libro blanco, que se denomina de redes transeuropeas, y básicamente lo que plantea es que hasta ahora la política de redes transeuropeas se ha basado en apoyar una serie de proyectos prioritarios dibujados en un plano sin saber muy bien por qué criterio. Y entonces hay que pasar a otro concepto. Entonces el concepto es básicamente
se debe apoyar en dos aspectos, ¿eh? El primer aspecto es el pasar de los proyectos prioritarios a una red central, es decir, mantener la red global. Damos la bienvenida al director general de Transportes del Ministerio, que la última vez que le vi era el director general de Transportes de la Generalitat, ¿eh? Estuvimos comiendo allí en Gerona, hace unos meses. Y luego el segundo caso es el establecer un pilar conceptual. ¿Qué quiere decir el pilar conceptual? Lo que quiere decir es que las redes hay que hacerlas de una determinada manera, con una filosofía concreta y específica, una filosofía comunitaria. Es decir, por ejemplo, aspectos como el pago por contaminación, la promoción de la comodalidad, los corredores verdes. Claro, la red central, ¿en qué consiste? Lo que consiste es que no tiene sentido plantear proyectos prioritarios aislados, sino lo que hay que plantear es una red prioritaria, coordinada entre sí. Entonces, eso es uno de los cambios fundamentales que plantea la política de infraestructuras, pasar de la política de proyectos prioritarios a una política de red central. Bueno, vamos para allá. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Estos son algunos aspectos. Únicamente comentarles que este libro verde se sometió a un proceso de consultas a 300 organizaciones, instituciones, órganos consultivos, y en general han sido valorados muy positivamente. Muy positivamente, y tras ello la Comisión creó una serie de grupos de expertos que han redactado ya unos informes, básicamente con el objetivo de definir mejor el concepto de red central, establecer la posibilidad de constituir un marco financiero europeo, y en la actualidad la Comisión está desarrollando la normativa específica para aplicar la revisión de las redes. ¿Cuál es el resultado? Pues todavía no lo sabemos, ¿eh? Es decir, quizá tengan ustedes que ir a alguna presentación de aquí a 6, 7 meses, un año, no se sabe muy bien, para conocer ya cuáles van a ser específicamente las nuevas orientaciones, ¿no? Bueno, únicamente hablarles también un poco de ayudas comunitarias a la financiación de proyectos. Bueno, primer punto, y les pongo aquí esta imagen, es que al final esa ayuda ha sido clave para que España pueda estar ahora mismo en el euro. Para que España esté en el euro, tuvo que reducir el déficit público desde un nivel próximo al 6% hasta un nivel inferior al 3%, lo que le supuso un recorte en la dedicación presupuestaria a la inversión en infraestructura nacional muy importante. La única manera de solventar eso fue a través de los fondos comunitarios. De hecho, ustedes ven aquí que la inversión llevada a cabo a través de fondos comunitarios se situó aproximadamente en el 1,4% del PIB, lo que permitió que la reducción del 4,8 fuera solo al 3,2 y lo que permitió seguir vivas a las empresas españolas que en su momento se dedicaban al ámbito de la construcción. Bueno, ayudas presupuestarias, únicamente resumirles que hay de dos tipos, o de tres tipos. Bueno, en primer lugar, dos grandes tipos. Una es la presupuestaria, o fondo perdido, y otra es la no presupuestaria, que es la que viene a través del Banco Europeo de Inversiones, que tiene un peso importante en la financiación. Y luego, dentro de la presupuestaria, lo que es importante destacar es que hasta ahora la Unión Europea ha entendido las ayudas a las infraestructuras como un instrumento más de política regional, o en otras palabras, de ayudar a las regiones más pobres de la Unión Europea a converger, que como un instrumento de política de transportes. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que básicamente las ayudas fundamentales sean las del FEDER y las del Fondo de Cohesión, mientras que esta ayuda, que es la ayuda propiamente de política de transportes, de la línea TEN, ha tenido una participación muchísimo más baja, ¿no? Entonces, conclusión de todo eso, la Unión Europea da ayudas a las regiones y países pobres. Conclusión siguiente, España estaba lleno de regiones pobres, Bueno, aquí tienen ustedes el reparto, pero aquí tienen... Bueno, vamos a seguir un poquito el orden. Es decir, aquí lo que tienen ustedes es... Bueno, es decir, España estaba lleno de regiones pobres, pero cada vez es menos pobre, con lo cual cada vez va a recibir menos fondos comunitarios. Aquí tienen ustedes una estimación de lo que sería el coste de financiar las redes transeuropeas. Esto sería lo que tendrían que aportar los Estados miembros, estos serían los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, este de aquí sería el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, este sería el Fondo de Cohesión y esta sería la línea TEN. Entonces, como ustedes ven, la aportación a fondo perdido pues puede suponer aproximadamente un 20-25% de la inversión, pero otra gran parte tiene que ser aportada por los Estados miembros o tiene que ser aportada a través de préstamos del Banco Europeo. Para darles una idea de la importancia que tuvo el Fondo de Cohesión, digo porque actualmente cada vez va teniendo menos, como les mostraré,
los fondos de cohesión en España. Esto es la inversión en el periodo presupuestario 2000-2006 que se llevó a cabo en infraestructuras de transporte en España proveniente del Fondo de Cohesión. Claro, lo que vemos es que prácticamente casi todo se ha orientado al ferrocarril, que estamos hablando de 4.576 millones de euros, que es una cantidad bastante importante, ¿no? Y luego tenemos ahí dos colores. Uno es el color azul oscuro, que básicamente el mensaje de la Unión Europea es usted ya se ha salido, con lo cual le vamos a ir quitando progresivamente, le vamos a ir dando cada año menos y ya el próximo periodo presupuestario, el que venga a partir de 2013, no recibirá nada. Y luego tenemos el caso curioso, que es el caso naranja, ¿no? Que son Murcia y Asturias. Entonces, el caso de Murcia y Asturias es decirles, oiga, mire, ustedes están ya fuera del 75%, pero están fuera no tanto por sus propios méritos, sino porque han entrado estados muy pobres del este de Europa y han bajado la media. Entonces, les vamos a mantener como si fueran rojos, pero ustedes ya tienen un aviso, y por eso les pintamos en naranja, de que van a dejar de recibir ayudas, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues lo que nos encontramos es que, fíjense ustedes lo que España recibió del Fondo de Cohesión y de los fondos estructurales en 2000-2006 y 2007-2013. Entonces, estamos en fondos estructurales, vemos que prácticamente 50.000 y esto se baja a 28.000. Hay que tener en cuenta que no todos los fondos estructurales se dedican a transporte, se pueden dedicar a otras cosas. El Fondo de Cohesión se dedica a transporte y medio ambiente, con lo cual es un fondo más de infraestructura que el FEDER. Ustedes pueden tener, a mí me han financiado el FEDER, por ejemplo, proyectos de investigación. Bueno, a mí no, porque vivo en Madrid, pero a colegas míos de Castilla-La Mancha, pues tienen fondos del FEDER, ¿no? Hacen proyectos de investigación con fondos del FEDER. Claro, ¿qué vemos con el Fondo de Cohesión? Bueno, el Fondo de Cohesión, básicamente, lo que la Unión Europea le dice a nuestro país es que ya está fuera, y lo mismo le dice, le vamos a seguir dando un cierto dinero hasta el 2013, pero usted a partir del 2013 pues no recibirá nada o prácticamente nada. La conclusión de todo eso es que ayudas comunitarias han bajado de 61.000 a 31.000, ¿no? Y bueno, ya con esto concluyo, última transparencia. Bueno, he hablado 20 minutos, o sea que he cumplido con mi obligación. Bueno, pues el primer punto es que prácticamente, primera conclusión que yo digo, la Unión Europea, no existe una política comunitaria de infraestructuras, existe un inicio. Todavía queda mucho, o sea, así como en otras cosas, en el caso de la liberalización del transporte aéreo, en el caso de estamos hablando de una política sentada, aquí estamos hablando de una política incipiente, o sea, todavía queda muchísimo que avanzar en la Unión Europea en lo que es la política de redes transeuropeas y la política comunitaria. Luego, en los próximos años, vayan ustedes acostumbrándose a olvidarse de la palabra de proyecto prioritario y a pasar al concepto de red central. Veremos qué es eso de la red central, porque todavía no está muy claro, pero es algo que hay que ir acostumbrándose. Luego, cada vez la Unión Europea está muy preocupada porque se han hecho algunos estudios, en uno de ellos participé yo como asesor externo, de la evaluación realmente de hasta qué punto la financiación de esos proyectos ha sido útil o no a los objetivos de la Unión Europea. Y la conclusión en muchos de los casos es que no ha sido útil. Entonces, la Unión Europea a partir de ahora va a empezar a pedir análisis mucho más serios para dar financiación comunitaria. No es solo que el proyecto esté en Andalucía, es que esté en Andalucía y que usted me haga una evaluación de los efectos económicos, coste-beneficio del proyecto para demostrar que eso va a servir para algo, cosa que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Y el cuarto punto es que en España, sin ser conscientes, en los últimos años hemos podido hacer mucha infraestructura porque hemos tenido fondos comunitarios. Entonces, hay que acostumbrarse a que no los vamos a tener. Entonces, eso lo que requiere es, por un lado, los planes de infraestructuras no pueden ser tan ambiciosos como eran en años pasados. Y segundo punto, hay que intentar buscar medidas de participación público-privada en la que el usuario pague. Es decir, no medidas de participación público-privada en las que voy generando una bola de nieve al siguiente que venga, sino en la que el usuario pague. Y proyectos que realmente son rentables son los que los usuarios están dispuestos a pagar por ellos, ¿no? Y con eso, pues muchas gracias por escucharme hasta ahora. Y bueno.